Bueno, mis hermanos, como habíamos hablado anteriormente acerca de los trasvasadores, la enseñanza que tenemos en el día de hoy en el discipulado de nuestra hermana Estela y Sandras en la casa de ella y de nuestra hermana Filomena. Los bendecimos porque han abierto sus puertas en su casa, pero hoy desde nuestros hogares estamos para la enseñanza. El Señor me hablaba a mí acerca de los trasvasadores, que ministrara esta palabra, y lo hago en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de los trasvasadores, podemos mirar en Jeremías, que dice: quieto estuvo Moab, en Jeremías 48, del 11 al 13. Dice: quieto estuvo Moab. Podemos colocar en este Moab, podemos colocar nuestro nombre, Carlos Enrique. Quieto estuvo Carlos Enrique desde su juventud, y sobre sus sedimentos ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Yahvé, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán su vasija y romperán sus odres. Ahí podemos dejarlo hasta allí. Entonces, el Señor nos habla de que es necesario una administración a nuestras vidas, una administración para nuestro odre. No es para el odre del vecino, mi hermano, sino para nosotros personalmente, porque necesitamos ser limpiados cada vez más por dentro y por fuera, ¿sí? Y mi hermano, muy importante, porque aquí dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y quedó su sabor en él, y quedó su olor en él, y no ha cambiado. O sea, el mundo todavía está en él. Aquella persona que aún siendo creyente, nacido de nuevo, que el Espíritu Santo le da testimonio, pero aún no ha sido ministrado, no ha sido cambiada su vida, y necesita ser trasvasada, porque su olor y su sabor todavía está en él. O sea que le gustan cosas del mundo todavía. En 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice algo bien importante. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es lo suficiente? Mis hermanos, tremendo esto, porque uno se puede bañar en loción, y ahorita con las lociones tan baratas que están, uno se puede bañar en loción, pero ¿para quién? Para agradarnos a nosotros mismos y para agradar allá al prójimo. Pero con esa loción, mis hermanos, no agradamos a Dios. Nosotros, el olor a Cristo que expide nuestro cuerpo, nuestro ser, eso es lo que le gusta al Señor, es el olor grato para Él. Entonces, por eso dice aquí que en Jeremías dice que quedó su sabor y su olor no ha cambiado. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta que necesitamos todavía hacer esos cambios en nuestra vida? Y en Mateo 5,
nos habla, Mateo 6, perdón, Mateo 6, 22, dice sobre la lámpara del cuerpo, dice, lámpara del cuerpo, Mateo 6, 22, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es necesario, hermano, que hagamos esos cambios en nuestra vida, que seamos ministrados por el Espíritu Santo como las cosas que nos muestra el Espíritu Santo, que necesitamos ser cambiados. Y el primer y gran trasvasador en nuestras vidas es el Espíritu Santo, mis hermanos. Pero también el Señor dejó los 5 ministerios. También el Señor aún dejó a Satanás, mis hermanos, para una labor también. Entonces, de esto es que nosotros necesitamos entender que es necesario que haya en nuestras vidas un trasvasamiento. El trasvasamiento de ese vino que está en ese odre y que hay un sedimento, es necesario pasarlo a otro odre y dejar ese sedimento que quedó allí y romper el odre, dejarlo allí, volverlo a dejar asentar y vuelta y juega trasvasarlo a otro vaso. Entonces, mis hermanos, el concepto de trasvasar, el término trasvasar está en la concordancia Strong y dice que es pasar un contenido de un receptáculo o un recipiente a otro. Nos dice también que la primera raíz, la raíz primaria es voltear con el propósito de derramar o vaciar. Figuradamente es despoblar, ¿sí? Aprisionar o conquistar. Entonces, mis hermanos, es también marchar, preso agobiado, trasvasador, trasvasar. Esto tiene mucho que ver entonces con nosotros, mis hermanos. Y aquí el Señor habla de que Él enviará trasvasadores. Él enviará trasvasadores para que trasvasen a Moab. En este caso, el nombre de cada uno de nosotros, mis hermanos. En Isaías nos habla entonces algo bien interesante y es acerca de el ayuno que Él escogió. El Señor habla sobre el ayuno que Él escogió y hermanos, yo no estoy en contra del ayuno porque el Señor mismo lo dijo. El Señor mismo ha dicho de que cuando sea quitado el novio, la iglesia ayunará. Y entonces vemos que en Isaías en Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno. Y dice en Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como
el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán. Aleluya. Dice en el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aleluya. El Señor es muy bueno, mi hermano, y vemos todo lo que hay en nuestra vida, mis hermanos, que necesitan ser cambiados. Necesitamos en nuestra vida sacar ese olor y ese sabor mundano, mis hermanos, porque es necesario que el vino nuevo sea echado en odre nuevo, mi hermano. Y dice la palabra en Isaías 25:6, dice, y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. O sea que es un proceso en el cual tiene el vino, mis hermanos, y se degruesa de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esto es lo importante que el Señor va a hacer, ¿sí? Va a hacer a los pueblos, va a hacer un suculento banquete. Y allí nosotros estaremos en ese banquete, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquí es bien interesante que nosotros podamos entender en Sofonías 1, 11 y 12, dice, gemid, oh habitantes de Mactés, porque todo el pueblo, óigalo bien, mis hermanos, todo el pueblo de mercaderes está arruinado. Todos los que iban cargados de plata fueron cortados. En aquel tiempo escudriñará a Jerusalén con linterna y castigaré a los aletargados sobre las heces de sus vinos y a los que dicen en su corazón, Yahvé no hará ni bien ni mal. Tremendo esta palabra que el Señor habla y dice que Él escudriñará. En el versículo 12 dice que acontecerá que antes que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén como linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Nosotros entendemos que el Señor empezó sus juicios, pero el punto principal es que hay hombres tranquilos como el vino asentado, ¿sí? Y el Señor va a escudriñar aún nosotros y debemos decirle, mis hermanos, debemos decirle al Espíritu Santo que nos escudriñe con linterna y saque de nosotros todo aquello que es necesario sacar. Es necesario que nosotros le digamos, que seamos valientes y le digamos, Señor, escudriñame, Señor, mírame con linterna, Señor, para poder sacar todo aquello que no te agrada, mi Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dice que Él va a escudriñarnos con linterna. Qué bueno. Dios es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno porque Él no quiere que nosotros quedamos con ese hombre antiguo, con ese sabor y ese olor antiguo, ¿sí? Que escuchamos una música y ya estamos con los dedos o con la cabeza o con el pie estamos tarareando el disco. No, el Señor es bueno y Él quiere sacar todo eso de nosotros, mis hermanos. Por eso le digo que es el sabor y es el olor, ¿sí? El olor a mundo. Y Él va a hacer eso. Y es que tú le digas, hermano, que te escudriñe con linterna y te saque todo aquello. Entonces, mi hermano, cuando
el vino es hecho, cuando el vino lo hacen, primeramente toman las uvas y las colocan en un lagar y empiezan a pisarlas con los pies y ahí va saliendo el, el jugo de uva. Y entonces después va a unos toneles y ahí es donde empieza a ser reposado el vino y que se asiente todo lo que el sedimento y después ser trasvasado. Entonces es necesario, mis hermanos, que en nuestras vidas también nosotros, ¿sí? Nosotros también seamos trasvasados. Y el trasvasador por excelencia es el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo es el primer trasvasador por excelencia. Por eso fue que nos dejaron al Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos sustenta. Él es el dador, Él es la esperanza, Él es la alabanza, el gozo, el amor. Él es el que va a hacer todo eso en nosotros, a darnos la imagen y semejanza de Dios, de Cristo Jesús. Volver esa imagen y esa semejanza, limpiar todo ese barro, que ese lodo que fue colocado en nosotros. Ayer lo hablábamos acerca de la iniquidad. Es necesario que sea, y eso lo hace el Espíritu Santo, para que volvamos a hacer esas vasijas hermosas como el Señor pensaba en el principio para nosotros. Mis hermanos, hay otros trasvasadores. Hay otros trasvasadores en los cuales el Señor nos ha colocado, y en esos trasvasadores están los 5 ministerios. Yo creo que uno de los trasvasadores entre los hombres por excelencia es el ministerio profético. La revelación que el Señor muestra, ¿sí? El ministerio profético, el Señor da la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría y muestra aquellas cosas que son necesarias para nosotros conocerlas. Cuando nos habla un profeta, hermano, pues es importante que nosotros prestemos atención, porque en Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas 20, nos dice que el rey Josafat estaba en la guerra y entonces un profeta dijo que hicieran estas cosas, y entonces el rey presta atención y entonces dice Segunda de Crónicas 20:20, y cuando se levantó por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en, en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mi hermano, tenemos que entender que muchas cosas que nos van a hablar a nosotros no nos van a gustar, pero son necesarias escucharlas para prestar atención en ellas y empezar ese trasvasamiento, ese cambio de odre, y que sea quebrantado, como lo dice, con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarán, que se desmenuce ese odre, que ese hombre viejo necesitamos crucificarlo, mis hermanos, que muera. Entonces están los 5 ministerios que trasvasan, y como les digo, el ministerio profético es uno de esos ministerios que son importantes en el cuerpo de Cristo. En Marcos 2:22, como les digo, mis hermanos, es necesario que el odre sea limpiado para que el Señor derrame ese vino nuevo, esa lluvia postrera, el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera. Y es bien importante, mi hermano, que el Señor nos dice a nosotros que conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Si el Espíritu Santo de Dios no muestra
la verdad de lo que nosotros tenemos que cambiar, hermano, entonces, ¿cómo podremos cambiar? En Juan 13:7 dice, respondió Jesús y les dijo, lo que yo hago, tú no lo puedes ahora entender, más lo entenderás después, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos habla a nosotros, mis hermanos. Le habla a los profetas. El Espíritu Santo le habla a los ministros para que haya ese cambio en nosotros, para que haya ese trasvasamiento. Y entonces, mis hermanos, el Señor nos da ejemplos. El Señor nos da ejemplos cómo hizo trasvasamientos. Por ejemplo, el pueblo Israel en el desierto. El desierto fue un trasvasador para el pueblo Israel. El desierto, cuando el Señor los saca al pueblo Israel de Egipto y los lleva al desierto, ¿para qué los lleva al desierto? Y es lo mismo que cuando el creyente es sacado del mundo, ¿para qué lo lleva al desierto? ¿Para qué lo lleva a la prueba? ¿Para qué lo lleva? Para poder haber un trasbrazamiento, mis hermanos. O sea que los desiertos son esos instrumentos que el Señor utiliza para, para que pueda mostrarse lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomio 8, del 1 al 6 nos dice, cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Óigalo bien, hermano, es para poder entrar a la tierra. O sea que Egipto, desierto, posesión de la tierra. Nosotros, entonces, el mundo, desierto, y después el reino celestial. Pero no tanto allá solamente cuando vamos a morir, cuando venga Cristo o lo que fuera. No, mi hermano, nosotros podemos estar en el reino, vivir en el reino, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. De esto es que hablamos. Entonces dice en el versículo 2, te acordarás de todo camino por donde te ha traído Yahvé, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué? Para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardaríais o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó, mire lo que dice, te afligió, te dejó padecer hambre para, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Tus vestidos nunca se envejecieron. ¿Le ha pasado algo de esto, mi hermano? Sobre ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira, hermano, que nosotros en las ministraciones y en la oración, el Señor nos muestra pies hinchados. ¿Qué quiere decir eso? Se salen de la nube, se salen de la cobertura del Señor, y por eso es que se les hinchan los pies. Espiritualmente, mis hermanos, muestra el Señor esas visiones. Y entonces es entender de que, dice, el que está en Cristo, nueva criatura, ¿sí? Entonces podemos salirnos de dejar de permanecer en Él. El que no permanece en Él peca, dice primera de Juan 3. Entonces, el Señor nos habla sobre situaciones en nuestra vida, mis hermanos, de cómo el pueblo de Israel en el nacimiento de nuevo, nosotros, nos llevan al desierto para una vida en el Espíritu. Pero aquí ya otra cosa es muy diferente cuando a Judá es llevado, ¿sí?, a Babilonia.
Judá fue trasvasado de su idolatría yendo a Babilonia, mis hermanos. Es una figura del creyente que es llevado a una cautividad por su carnalidad. Y nosotros lo podemos ver en el Salmo 26, en el Salmo 36, en el Salmo 37. ¿Sí? Voy a leerles Salmo 37, versículo 1 en adelante. Todo el Salmo 37, todo el Salmo 126, todo el Salmo 136. Mire lo que dice, mis hermanos, en el Salmo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras cítaras. Los que nos habían llevado cautivos allí nos invitaban a cantar. Los que no habían hecho llorar, los que nos habían hecho llorar, pedían alegría diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahvé en tierra extranjera? Fue una manera, mis hermanos, de que el Señor utilizó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de llevarlos cautivos. Jeremías fue un profeta que le profetizó, le estuvo hablando al rey, le estuvo diciendo que acomodaran sus sendas, le estuvo diciendo: mire, van a ir a la cautividad y es mejor que se entreguen para que no les pase mayor cosa. Pero no entendieron, no creyeron, y muchas veces fue Jeremías afligido como profeta. Pero mis hermanos, aquí el Señor ahora nos habla. En Apocalipsis 18:4, que habla de la Babilonia espiritual, está diciendo: y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, o sea, de Babilonia, mis hermanos, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Muy tremendo, mi hermano, que el Señor nos diga: salid de en medio de ella, pueblo mío. Mi hermano, le hago una pregunta entonces. ¿Usted ha sentido que ha estado siendo trasvasado? Buena esta pregunta. ¿Usted ha estado en los desiertos? ¿Usted ha estado en desiertos? ¿Usted ha bebido de la copa del Señor? ¿Sí? ¿Ha bebido de la copa del Señor? Porque el Señor dijo que a sus discípulos, cuando le dijeron que Juan y Jacobo dijeron que para que se sentara a la derecha y a la izquierda de él, y el Señor les dijo: yo no les puedo dar ese lugar. Ese lugar está determinado ya por el Padre, pero podéis participar de la copa de la cual yo voy a participar, y podéis participar del bautismo con el cual yo voy a participar. Voy a ser sumergido. Y ellos no entendían y dijeron: Señor, ¿podemos? Sí, van a participar. Pero igualmente, mis hermanos, nosotros también debemos de participar de esa copa de vino y de ese bautismo con el cual él fue bautizado. Este es un tema bien amplio, pero el participar de la copa es de sus padecimientos. El participar de su bautismo es introducirse en todo lo que el Señor ya debía de pasar, de ir a la cruz y morir y resucitar, mis hermanos. Entonces, el Señor utiliza trasvasadores, mis hermanos, para movernos de la comodidad. Y uno de los propósitos, mis hermanos, yo creo que el Señor nos dice a nosotros: a uno les dice, ha dicho que están dormidos, a otro les dice: no te detengas, a otro le dice: levántate, ¿sí? Porque han estado cómodos, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, este punto del COVID-19, mis hermanos,
Esto tiene que ver con muchas personas que no se congregaban, muchas personas que no buscaban del Señor, siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, mis hermanos, y los están desacomodando, los están desacomodando, ¿sí? A ver qué van a hacer, si se siguen pervirtiendo o qué, ¿sí? Hay mucha gente que está confiada porque su corazón está endurecido, pero la oración nuestra es de que ese corazón que está endurecido, el Señor sea cambiándolo. Otro punto que nosotros podemos mirar de cómo Dios utiliza trasvasadores para matar el orgullo, la vanidad y pulir el precioso metal para sus propósitos divinos, mis hermanos. Yo digo metal porque muchas veces el Señor muestra odres de oro, odres de plata, ¿sí? Odres de diferentes, aún de barro, aún el Señor habla en Timoteo que en una casa grande, ¿sí? En Timoteo habla que en una casa grande hay diferentes instrumentos, unos para honra y otros para deshonra, mis hermanos. Y entonces, pues Él los va a usar, ¿sí? Él los va a usar. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2 versículo 19, lo podemos leer desde el 10, no, desde el 20, mis hermanos, lo podemos mirar, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sabe, mi hermano? Estos utensilios para usos viles, por ejemplo, un utensilio que nosotros tenemos en un uso vil es el tarro que tenemos en el baño para echar el papel higiénico. Y eso, la traducción aquí es muy suave, pero realmente eso es lo que dice la traducción. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mis hermanos, entonces aquí nos está hablando el Señor de que necesitamos ser trasvasados para matar el orgullo, la vanidad, ¿sí? Y hermano, quién utiliza el Señor para matar ese orgullo? Pues nada menos y nada más, mis hermanos, que hombres también. Utiliza hombres. Y el Señor utiliza a Daniel para bajarle el orgullo a Nabucodonosor. El Señor utiliza a Daniel como profeta y le dice qué es lo que va a pasar con él por ser orgulloso, por ser vanidoso, por ser lo que es. ¿Sí? Y entonces ahí en Daniel 4, 24 al 27, mis hermanos, usted lo puede leer desde antes porque el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño, como él siendo como un árbol. Y entonces pide la interpretación de ese sueño y Daniel en el versículo 24 le dice, esta es la interpretación, oh rey. En la sentencia de, de Yahvé, Dios, que ha venido sobre mí, oh rey, te echarán de entre los hombres y como las bestias del campo será tu morada, y como hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que Elohim tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quienes Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que tú
tu reino te quedará firme después que hayas reconocido que los cielos son los que gobiernan. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Hay muchas personas que se les da el consejo, hermanos, pero no atienden el consejo. Y dice aquí, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y borra tus iniquidades, mostrando misericordia para con los oprimidos, por si tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. ¿Ve? Esto es muy tremendo, mis hermanos, cómo el Señor utiliza vasos, mis hermanos, utiliza vasos, utiliza profetas para hablarles a las personas orgullosas, para las personas arrogantes, para las personas altivas, mis hermanos, y para que ellos puedan abandonar, ¿sí? Puedan abandonar aquello que no le es bueno, para aquellos que necesitan que su vanidad y su orgullo sea quitado. Pero miren a Nabucodonosor. El tercer punto, mis hermanos, que Dios utiliza a los trasvasadores en la mayoría de las veces de formas raras e inexplicables, como a Pedro le sucedió que lo pidieron para zarandearlo, a Job también lo pidieron para zarandear, ¿sí? Pero es bien interesante lo que le dice el Señor a Pedro ahí en Lucas 22, 31 al 34, dice: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte, y a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti. Mire, disculpe, mis hermanos, dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, es plural. O sea que a todos sus discípulos los iban a zarandear como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, o sea, por Pedro. Tuvo que el Señor orar por Pedro, no tuvo que orar por Juan, ni por Jacobo, ni por ninguno de ellos, sino por ti, para que no falte tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, ¿por qué? Porque él lo negó. Eso es una apostasía, que fue una apostasía reversible, porque hay apostasías que son reversibles, como la de Pedro, que volvió nuevamente, y apostasías irreversibles, a las cuales personas no vuelven, así como el Judas. Entonces el Señor dice: y he orado por ti para que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Necesitó ser trasvasado nuestro hermano y apóstol Pedro, mis hermanos. Sin embargo, hubieron momentos en que Pedro la seguía cometiendo. Por ejemplo, allí en Gálatas, el apóstol Pablo lo cuadró, le hizo un llamado de atención, porque Pedro estaba haciendo cosas que no debía. Dice Gálatas 2:11, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí el Señor utiliza a otro trasvasador para Pedro. Utilizó a Satanás para trasvasarlo en este lado, pero acá necesita otro trasvasador, y es el apóstol Pablo, el cual lo resistió cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen, alguno de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, mis hermanos,
dice aquí en el versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo, tremendo, porque el apóstol Pedro estaba judaizando gentiles. Y como dice el apóstol Pablo, era digno de condenación y necesitaba ser trasvasado este varón. Entonces, mis hermanos, a Job también el Señor utilizó a Satán para que fuera trasvasado también. Y él termina diciendo ahí Job 1 del 6 al 12 y Job en el capítulo 2 también, pero terminando Job, cuando termina Job su trato, en el cual el maligno ha terminado, dice, de a oídas te había oído. Óigalo bien, Job no conocía al Señor y él se ufanaba de conocerlo y decía, de a oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto fue muy tremendo, mis hermanos, porque mucho creyente de a oídas oye, pero que diga, mas ahora mis ojos te ven, es algo diferente. Y eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lleguemos a ese lugar de trasvasamiento, mi hermano. El cuarto punto, mis hermanos, cuando Dios utiliza trasvasadores, en muchas ocasiones es porque ellos, o sea, nosotros necesitamos ser formados y para que Dios pueda realizar ese plan perfecto en nosotros, hermanos, y podemos tener ese ejemplo de José. Y miren, mis hermanos, que Dios no va a matar los sueños que Él ha puesto en nosotros, ¿sí? Él necesita esos trasvasadores, ¿sí? Él necesita esos trasvasadores y a José le pasó, mi hermano, él estaba muy joven y él tuvo sueños. Y si nosotros vemos el final de todo lo que fue José, nosotros vemos que los sueños proféticos que él tuvo, ¿sí? Los sueños proféticos que él tuvo, esos sueños fueron cumplidos, todos los sueños fueron cumplidos. Lo que pasó en José, mis hermanos, al darle los sueños, y eso lo podemos ver en Génesis 37:5 en adelante. José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y de allí empezó la rencilla con los hermanos, y después tuvo otro sueño que lo contó con su padre, y hasta su padre se levantó, pero él lo guardaba en su corazón. Él se levantó hasta contra él. ¿Cómo así que tu madre y yo nos vamos a postrar y tus hermanos se van a postrar ante ti? ¿Qué es lo que te está pasando, muchacho? Sí, lo parafraseo, lo que José le había dicho a él y a sus hermanos. Pero mi hermano, el sueño de la palabra profética en sueño, en visión, fue cumplida. Entonces el Señor necesita que nosotros seamos trasvasados, mis hermanos, pero Él no mata los sueños. Él no mata la palabra profética que Él ha dado sobre nosotros. Él no la va a matar. Él no va a dejar de cumplirla, sino que Él necesita que nosotros seamos formados, que nuestro carácter sea formado, que seamos esforzados y valientes, mis hermanos. Si nosotros pudiéramos entender cuando el Señor nos está formando, sería importantísimo, ¿sí? Mm, Tenemos un hermano que él tenía su negocio y el Señor le dijo por medio de un profeta, le decía al Señor que cerrara el negocio.
y él no, o sea, él no creía. Y el Señor se lo confirmó por medio de su hermana también. Fui yo al negocio de él y, y el Señor orando me mostraba también que cerrara el negocio, me lo mostraba en una visión. Y ahora él me dice, pastor, mire, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que el Señor, mm, por qué el Señor me decía a mí que cerrara el negocio. Mire, esto lo del coronavirus. Y me ha dado varias razones por las cuales debía de cerrar. Y yo le digo, bendito el Señor, que Él puede entender lo que el Señor quiere hacerlo. Entonces nosotros, este es otro punto, hermano, y el Señor para formar nuestro carácter, para formarnos a nosotros, Él utiliza esos trasvasadores, utiliza el tiempo, utiliza todo ello para que nosotros podamos entenderlo, pero en el momento no lo entendemos. Y mi hermano hizo caso. Después de que fue confirmado, el profeta lo habló, la hermana de él lo confirmó y aún el día que lo visitaba, también oramos y el Señor me lo mostraba en una visión. Y entonces dije, bueno, listo. 3 personas diferentes, el testimonio es verdadero, hermano. Usted verá. Y entonces él hizo caso, él caminó, hizo caso y ahorita da testimonio del por qué. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos habla por medio de los profetas, cuando el Señor nos habla por las visiones, por los sueños, sí, mis hermanos, es importante que nosotros hagamos caso. Es importante que nosotros podamos caminar en eso que nos está hablando. Y José, mire lo que dice José en Génesis 45:4 en adelante. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano, José, a quien vendistes para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os seáis por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá, pues para preservar la vida, óigalo bien, para preservar la vida me envió Yahvé Elohim delante de vosotros. O sea, y eso, esa palabra del Señor nos decía que nosotros estamos siendo formados primeramente y estamos siendo como punta de lanza. José fue punta de lanza para poder salvar a toda la familia y entrar sobre aquello que iba a ser el Señor sobre Egipto y toda la tierra. Entonces aquí está diciendo él que eso que los hermanos hicieron era un propósito de Dios. Él pudo entender que ese fue el propósito de Dios para que se pudiera cumplir aquella palabra profética, aquellos sueños que se le habían dado. Entonces, mis hermanos, dice después, porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de la tierra y aunque quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega, por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservarlos un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Ahora no me enviaste acá a vosotros, sino Elohim. Dios fue el que lo envió y él me ha puesto como un padre para Faraón. Óigalo bien, José, un muchacho de 33 años, como padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Este varón fue entendido. Este varón tenía un espíritu superior, así como lo decía Nabucodonosor de Daniel, que tenía un espíritu superior. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos, y debemos de entender lo que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor utiliza trasvasadores para darnos experiencias.
carácter y capacidades que traen salvación y vida a las familias y a las naciones, mis hermanos. Si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, habla de David. En el capítulo 13, versículo 36 dice, porque David ciertamente habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando de que David sirvió a sus generaciones haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Y este varón fue formado. Este varón tuvo experiencias. Y por eso tenemos un libro de los Salmos, que gran parte de esos salmos los escribió David. ¿Y dónde escribió esos salmos? En su desolación, en su destierro, en su persecución, mis hermanos. Qué diferente lo que nosotros podemos estar haciendo, mis hermanos, en medio de un desierto, y el Señor nos dice que guardemos silencio, que nos gocemos. Nos lo decía este hermano por medio del chat, por medio de ese audio nos decía que el Señor le decía eso, y a otra hermana también lo hablaba. Y mire, hermanos, cómo el Señor hace esto tan grande y poderoso. David tuvo pruebas en los desiertos. El enemigo de él, Saúl, cómo lo persiguió para matarlo. Lo tuvo en sus manos 2 veces, pero no lo mató. Tuvo temor de Dios, de hacerle daño a un ungido de Dios. Sus amigos, sus valientes le decían, Dios te lo ha puesto, el Señor te lo ha puesto en tus manos. Y no voy a levantar nada contra el ungido de Dios. Entonces, mis hermanos, José estuvo en cárcel, José estuvo en pruebas, David estuvo en desiertos, tuvo enemigos, ¿sí? Y entonces nosotros no podemos decir, a nosotros lo que nos pasa no es parecido a lo que les pasaron a estos hombres de Dios, a los apóstoles, las persecuciones, ¿sí? Y entonces debemos entender, mis hermanos, que el Señor va a concluir con un bien para nosotros cuando terminemos de ser trasvasados. Miremos nomás a Abraham, que es otra forma de ser trasvasados, y fue con el tiempo. Y mire que él, no tanto Abraham, sino Sarita, la que le hizo caer, por decirlo así, a Abraham, en que se acostara con la egipcia, y tuvo a Ismael. Y mire lo que son los ismaelitas en el día de hoy para Israel, ¿sí? Los ismaelitas tienen que ver con el pueblo árabe. Y mire lo que ha pasado con Israel. Pero, hermanos, el tiempo es otro trasvasador para nuestras vidas. Y Dios utiliza para vaciarnos y romper el pasado, dándonos muchas ocasiones y un rumbo en pos de ese propósito. El Señor utiliza, ¿sí?, todo esto para romper nuestro pasado, mis hermanos. Ese odre viejo tiene que ser quebrado con vara de hierro. Y es necesario, mis hermanos, que nosotros le podamos decir al Señor que nos muestre y que empiece a hacer ese trasvasamiento en nuestras vidas. Y Él va a utilizar, mis hermanos, Él va a utilizar personas para que nosotros seamos trasvasados y participar de la copa del Señor y de su bautismo. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Esperamos que hagan preguntas acerca del tema. Bendiciones.